Bienvenidos una vez más a su canal favorito para descubrir los mejores dramas, las historias más adictivas y, por supuesto, las producciones turcas que están conquistando el mundo. Yo soy, y estoy aquí como siempre, listo para guiarlos por este universo de emociones y tramas irresistibles. Hoy prepárense para un viaje alucinante porque vamos a hablar de esas miniseries turcas que llegarán en 2025 y que, les garantizo, los van a enganchar al instante. Sí, escucharon bien. Ya tenemos un vistazo de lo que nos espera el año que viene, y les aseguro que no querrán perderse ni un solo capítulo. El panorama se presenta tan rico y variado, que he tenido que hacer una selección cuidadosa para no abrumarlos con demasiada información. Pero no se preocupen, prometo que cada una de estas producciones tiene algo especial que las hace dignas de su tiempo y atención. Pero antes de sumergirnos en este mar de pasión y misterio, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones, análisis y noticias del mundo de las series turcas. Les prometo que no se arrepentirán. El contenido que preparamos cada semana está pensado para ustedes, los amantes de las series turcas, y queremos que sean los primeros en enterarse de todo lo que está por venir. Además, sus likes y comentarios nos ayudan a seguir creando contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. A ver, ¿por dónde empezamos? El 2025 se perfila como un año espectacular para las miniseries turcas. Los productores están apostando fuerte por historias cortas, concisas y llenas de giros inesperados. Así que si son de los que prefieren ver algo que los atrape desde el primer minuto y que no se extienda demasiado, están de suerte. Las miniseries se han convertido en una tendencia global, y Turquía no se ha quedado atrás. Esta fórmula permite explorar temas complejos y profundos en un formato más ágil y dinámico, lo que las hace perfectas para el público moderno que busca entretenimiento de calidad sin tener que comprometer demasiado tiempo. La primera miniserie de la que quiero hablarles se llama El legado de la verdad, y déjenme decirles que la premisa es simplemente fascinante. Imaginen esto: una joven y talentosa abogada en Estambul se ve envuelta en una conspiración que involucra a las altas esferas del poder. Su padre, un reconocido juez, es acusado injustamente de corrupción, y ella decide tomar las riendas del asunto para limpiar su nombre. Pero a medida que investiga, descubre secretos oscuros y conexiones peligrosas que la ponen en peligro a ella y a todos los que ama. ¿No suena increíble? Lo mejor de todo es que solo tendrá 8 capítulos, así que es perfecta para un maratón de fin de semana. Además, los rumores apuntan a que la protagonista será interpretada por Elif Demirci, una actriz que está arrasando en Turquía y que, sin duda, nos dejará boquiabiertos con su talento. Elif ha demostrado en sus anteriores trabajos una versatilidad impresionante, pasando del drama al thriller con una facilidad asombrosa. Su capacidad para transmitir emociones complejas con una mirada la convierte en la elección perfecta para este papel. La serie además cuenta con un guión inteligente y bien estructurado, que promete mantenernos enganchados desde el primer hasta el último minuto. Las locaciones en Estambul, con sus contrastes entre la modernidad y la tradición, también jugarán un papel importante en la creación de la atmósfera de intriga y suspense. Ahora, cambiemos completamente de género y preparemos los pañuelos, porque la siguiente miniserie nos tocará el corazón. Se titula Susurros del mar Egeo, y es una historia de amor desgarradora ambientada en la costa turca. La trama gira en torno a dos jóvenes, Deniz Yilmaz y Ayse Kaya, que se conocen por casualidad en un pequeño pueblo pesquero. A pesar de sus diferencias sociales y familiares, se enamoran perdidamente. Deniz es un joven pescador, humilde y trabajador, que sueña con un futuro mejor para su familia. Ayse, por su parte, es la hija de un rico empresario, que vive una vida de lujos y privilegios, pero se siente vacía y sola. Su amor se ve amenazado por un oscuro secreto del pasado que los persigue, y que podría separarlos para siempre. Esta miniserie promete ser un torbellino de emociones, con paisajes espectaculares y una banda sonora que, estoy seguro, nos hará llorar a moco tendido. Tendrá solo 6 capítulos, así que prepárense para una sobredosis de romance y drama. Los protagonistas serán Burak Khan y Selin Aksoy, dos rostros nuevos que prometen dar que hablar. Burak aporta una frescura y autenticidad a su personaje, mientras que Selin logra transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de Ayse de una manera conmovedora. La serie además cuenta con una fotografía impresionante que captura la belleza de la costa turca y la intensidad de las emociones de los personajes.
La historia, aunque trágica, es también un canto a la esperanza y al poder del amor para superar cualquier obstáculo. Y hablando de rostros nuevos, no puedo dejar de mencionar la miniserie, La sombra del imitador, que será un thriller psicológico que los mantendrá al borde del asiento. La historia se centra en Leyla Erkan, una brillante pero atormentada psicóloga forense que trabaja en la policía de Estambul. Leyla es una mujer fuerte e independiente, pero también arrastra un pasado doloroso que la atormenta. Su vida da un giro inesperado cuando se enfrenta a un caso particularmente difícil, un asesino en serie que parece estar imitando crímenes famosos del pasado. El asesino recrea escenas de crímenes históricos con una precisión macabra, desafiando a la policía a descifrar su retorcido juego. A medida que investiga, Leyla se adentra en la mente del asesino, poniendo en peligro su propia cordura. Esta miniserie promete ser oscura, intrigante y llena de suspense, con giros inesperados que los dejarán sin aliento. Tendrá 7 capítulos y el papel principal estará a cargo de Aslan Gürbüz, una actriz con una trayectoria impresionante en el teatro y el cine turco. Aslan aporta una intensidad y profundidad a su personaje que la convierten en una protagonista inolvidable. La serie además cuenta con una dirección impecable, que crea una atmósfera de tensión y misterio que atrapa al espectador desde el primer momento. La trama, inspirada en casos reales, explora los límites de la mente humana y la capacidad del mal para manifestarse de las formas más inesperadas. Pero eso no es todo, porque también tenemos en el horizonte una miniserie de comedia romántica que promete sacarnos muchas sonrisas. Se llama Contrato con el amor y la trama es de lo más divertida. Dos completos extraños, Demir Kaya y Zeynep Öztürk, se ven obligados a fingir ser pareja para obtener un beneficio mutuo. Demir necesita demostrar a su familia que ha sentado cabeza para poder acceder a la herencia de su abuelo, y Zeynep necesita convencer a su jefe de que está comprometida para poder conseguir un ascenso. Lo que empieza como una simple farsa, pronto se convierte en una divertida y caótica relación llena de malentendidos y situaciones hilarantes. Demir es un joven mujeriego y despreocupado, que no se toma nada en serio. Zeynep, por su parte, es una mujer ambiciosa y trabajadora, que está dispuesta a hacer lo que sea para alcanzar sus metas. ¿Adivinan qué pasará? Pues claro, se enamorarán. Esta miniserie es perfecta para desconectar y pasar un buen rato con personajes carismáticos y diálogos ingeniosos. Tendrá 5 capítulos y los protagonistas serán Mert Ramazan Demir y Aybüke Pusat, dos jóvenes actores con un gran potencial cómico. Mert aporta un encanto irresistible a su personaje, mientras que Aybüke logra transmitir la inteligencia y el sarcasmo de Zeynep de una manera divertida y entrañable. La serie además cuenta con un guión ágil y lleno de gags, que garantiza las risas del público. La historia, aunque predecible, es también un reflejo de las relaciones modernas y la búsqueda del amor en un mundo cada vez más competitivo. Y para terminar, no puedo dejar de mencionar una miniserie histórica que nos transportará a la época del Imperio Otomano. Se titula El Jardín Prohibido y cuenta la historia de Hürrem Sultán, una joven esclava que se convierte en una de las mujeres más influyentes del harén del sultán Solimán el Magnífico. La serie explora las intrigas palaciegas, las luchas de poder y los romances prohibidos que marcaron una época. Hürrem es una mujer ambiciosa e inteligente, que lucha por sobrevivir en un mundo de hombres y por proteger a sus hijos. Su historia es una de superación y empoderamiento, pero también de traición y manipulación. Con una producción impecable, vestuarios deslumbrantes y actuaciones magistrales, esta miniserie promete ser un festín visual y emocional. Tendrá 10 capítulos y el papel principal estará a cargo de Beren Saat, una actriz consagrada en Turquía que ha participado en numerosas producciones históricas. Beren aporta una fuerza y elegancia a su personaje que la convierten en una Hürrem inolvidable. La serie además cuenta con una investigación histórica rigurosa, que garantiza la autenticidad de la trama y los personajes. La historia, aunque conocida, es contada desde una perspectiva diferente, que explora los sentimientos y motivaciones de los personajes de una manera más profunda y humana. Además de estas 5 miniseries, hay otras producciones que también prometen dar que hablar en 2025. Por ejemplo, El secreto del bosque, un drama familiar con toques de misterio, que explora los secretos y rencores que se esconden detrás de una familia aparentemente perfecta. O La ciudad olvidada, una serie de ciencia ficción que nos transporta a un futuro distópico donde la tecnología ha superado los límites de la ética y la moral. Y no podemos olvidar El eco del pasado, un thriller político que nos sumerge en las cloacas del poder y la corrupción.
En resumen, el 2025 viene cargado de miniseries turcas que prometen engancharnos al instante, desde thrillers psicológicos hasta dramas románticos, pasando por comedias divertidas e historias históricas fascinantes. Hay para todos los gustos, así que prepárense para disfrutar de un año lleno de emociones y tramas irresistibles. La televisión turca sigue demostrando su capacidad para crear contenido de calidad que conecta con el público a nivel emocional. Las historias que nos cuentan son universales, pero a la vez reflejan la cultura y las tradiciones de un país rico en historia y diversidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos seriéfilos. Espero que hayan disfrutado de este adelanto de lo que nos espera en el 2025. Cuéntenme en los comentarios cuál de estas miniseries les llamó más la atención. ¿Están tan emocionados como yo por verlas? Los leo. Quiero saber cuáles son sus expectativas y qué tipo de historias les gustaría ver en el futuro. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo de las series turcas. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Estamos comprometidos con traerles las últimas noticias, análisis y recomendaciones del mundo de las series turcas. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ya saben, nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones, análisis y noticias del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. No se pierdan nuestro próximo vídeo, donde hablaremos de las actrices turcas que están conquistando Hollywood. Será un vídeo lleno de sorpresas y emoción.